Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Salvador Medina, él es neurólogo de la clínica CES y vamos a discutir un tema que dentro de lo mucho de la infectología tiene mucho que ver también con el comportamiento del ser humano, de por qué somos así, de por qué tomamos una u otra conducta, de por qué la neurología del mal es algo que ha venido cogiendo vigencia en los últimos años. Entender por qué un asesino serial, por qué alguien que tiene una conducta agresiva hacia otro se comporta de esta manera. Esto tiene una explicación fisiológica y es importante que todos empecemos a entender la fisiología del mal, la fisiología neurológica de por qué la persona que realiza un acto en contra de otra lo está realizando de esta manera. Para esto, el doctor Salvador hoy nos va a explicar las bases neurológicas y fisiológicas de este tipo de comportamiento. Sin más preámbulos, los invito entonces a disfrutar de esta charla y bienvenidos. Buenos días a todos. Mi nombre es Salvador Medina, así como me presentó el doctor Cataño. Darle las gracias por la invitación. Es un tema que he venido conociendo pues hace un poco de tiempo pues realmente. Y es un tema que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención, e incluso llegamos pues como a decidir exponer esto hace por ahí 2 meses más o menos, o 1 mes y medio, que nos pusimos a hablar como de qué había pasado de pronto en la cabeza de este señor Leal que mató al hermano. Nos pusimos como a conversar muchas cosas. Él me preguntó pues de pronto si él era psicópata, y yo le dije que eso era muy difícil saberlo porque pues había que hacerle evaluaciones y cosas de esas. Entonces llegamos como a la idea y a la conclusión de pronto que en algún momento me gustaría pues como hablar de esto y darles a mostrar pues varias cosas. Obviamente sé que la mayoría es no neurólogo, la idea es mostrarle cositas de pronto pues como básicas. Bueno, y la idea es que aprendamos bastante de esto. De pronto es un interés especial en el tema desde que empecé a ver como una serie de televisión que se llama Criminal Minds. Es una serie muy bacana, muestran pues como los perfiles de los asesinos y cómo llegan pues a ellos a capturarlos. No todos son psicópatas, tienen un brote psicótico por alguna razón, tienen traumas en la infancia. Entonces la idea es mostrarles esto y en qué se basa muchas veces la neurocriminología para atrapar pues como a estas personas. Quisiera entonces empezar mostrándoles esta imagen. Se ve bien ahí. En esta imagen hay 6 personajes. En esta imagen hay 6 personajes. El primero de ellos es Albert Fish, llamado pues como el vampiro de Brooklyn. Él fue condenado a muerte en el año 1936. Fue una persona que tuvo traumas en la infancia, el papá murió a una edad joven, su madre sufría de una enfermedad mental, y él empezó a descubrir como una fascinación por este personaje, por el canibalismo. Abusó y mató a muchísimos niños y, como les dije, fue pues condenado a la pena capital en 1936. El segundo es Charles Manson, pues todos lo conocemos, fue como la mente pensante de la secta llamada La Familia. Él no mató directamente a nadie, pero la secta pues de él sí asesinó a varias personas en una casa, incluso pues a la actriz Sharon Tate en ese asesinato. Él murió en el año 2017. El tercero es Ted Bundy, también pues conocido. Hicieron una película de él recientemente. Ha sido uno de los mayores asesinos en serie en Estados Unidos. Mató aproximadamente a 30 mujeres. Las 30 tenían características similares. A todas las violó y las asesinó. El cuarto es John Wayne Grace, es el payaso asesino o el payaso Pogo. En él fue basada la película, o no basada pues como tal, sino que de pronto el personaje lo metieron ahí como Pennywise. Él asesinó y abusó a 30 hombres jóvenes, a todos en el sótano de su casa, se disfrazaba de payaso para hacerlo, siempre para cometer los crímenes. Aquí en la mitad tenemos a Aileen Wuornos,
esta mujer, mientras ejercía la prostitución, asesinó a 7 personas, una persona que sufrió abusos en la infancia, todos ejercidos por su abuelo. Hay una película que se llama Monster, que es protagonizada por Charlize Theron, y es basada pues como en ella. Y aquí tenemos de último a Luis Alfredo Garavito, que todos lo conocemos, es un asesino serial y violador de niños. Reconoció aproximadamente 192 crímenes entre Colombia y Ecuador. Hay otros personajes que también conocemos. Pablo Escobar, obviamente, es uno de ellos. Está también un personaje que le llaman el ángel del mal, y hay otra que le llaman también la enfermera asesina. El ángel del mal fue una enfermera que trabajó en UCI pediátrica en Estados Unidos y en los años 80 mató a 80 niños aproximadamente trabajando. Y la enfermera asesina en el Reino Unido mató aproximadamente a 30 pacientes, pues siendo la mayoría de ellos adultos. En esta imagen quería mostrarles también, creo que lo conocen, han visto cosas de él. Él era Aaron Hernández. Aaron Hernández fue un jugador de la NFL. Él estuvo involucrado en un asesinato y mató directamente a alguien, fue condenado a cadena perpetua. Él se suicidó en la celda y ha sido el peor caso demostrado a esa edad de los 27 años de encefalopatía traumática. Cuando a él le hicieron pues la necropsia y miraron su cerebro, encontraron varias cosas. Uno, encontraron atrofia del fornix, un fornix pues, que nos dé la imagen. Era un fornix más delgado, tenía ventriculomegalia, tenía atrofia temporal, tenía atrofia frontal, y vieron que tenía una sobreacumulación de la proteína tau, que es una proteína que se ve pues acumulada en la mayoría pues como de las demencias. La encefalopatía traumática crónica es una condición que se ve en militares, que se ve en jugadores pues o practicantes de deportes que tienen contacto físico frecuente, y que se asocia porque los pacientes tienen TEC leves repetitivos, y los pacientes en el tiempo comienzan a presentar alteraciones en la conducta, alteraciones en el comportamiento, alteraciones motoras, obviamente se empiezan a demenciar, y la mayoría de las personas que sufren de esto lo hacen más o menos entre los 45, 50, 60 años, pero Aaron Hernández lo mostró pues en una edad supremamente joven. De esto hay una película también que se llama Concussion, la protagoniza Will Smith, e interpreta pues como al médico nigeriano o al patólogo nigeriano que empezó a estudiar esta enfermedad. Esta imagen representa los personajes o la caracterización de la maldad. A nivel tradicional en nuestra cultura nos han mostrado que uno, el malvado, es Caín, y dos, es el demonio. Ambos que interpretan la maldad generan obviamente odio, desgracia, lastiman. Culturalmente pues están, como les digo, representados pues por estos, y Caín es como el que representa la estirpe de nuestra existencia, o la estirpe pues como de nuestra sociedad. Son los que ejercen pues como daños y como tragedias en el mundo, y el demonio es como el que nos incita como al comportamiento maligno por medio pues como de tentaciones, ¿cierto? Para hablar de moralidad, la moralidad pues realmente es como ese comportamiento prosocial que tenemos todos, que la mayoría pues pretendemos tener, y que vamos encaminados a ciertos principios, a ciertos valores, para tener quizá pues como una mejor convivencia. Incluso muchas veces dicen que la persona pues como que tiene unos sentimientos de moralidad importantes, unos principios de moralidad, muchas veces sacrifica sus propios objetivos para el bienestar pues como de
de los otros, ¿cierto? Y la moralidad tiene ciertos cimientos morales, que usted trata a las personas como usted quiere que lo traten, que usted se comporta con la gente como usted quiere que se comporten con usted y que usted haga con la gente lo que realmente quieren que la gente haga con usted. Y hay unos principios en la moralidad que son, por ejemplo, no matar, es, por ejemplo, no mentir. No matar, no mentir, no robar, no engañar, ¿cierto? Y esa es la idea de que todos como sociedad siempre hagamos eso. Pero, obviamente, en esto se entorpecen muchas cosas y siempre hay un tipo de persona, por decirlo así, que siempre irá en contra de esto. Que la idea de ellos es quizá estar en contra de trastornar estos principios. Y los que los trastornan realmente son los malvados, ¿cierto? Entonces eso es lo que generalmente la cultura tradicional a nosotros nos muestra con Caín y nos muestra con el demonio. En esta frase que les pongo aquí, si los canallas y villanos volaran, se apagaría la luz del sol. Esto es quizá pues una frase muy negativista, ¿cierto? Es una visión pues completamente pesimista de nuestra sociedad, pero que realmente no es así. La mayoría de las personas en el mundo cumplen los principios pues como de benignidad y compromisos prosociales, ¿cierto? Pero como les digo, esto lo que muestra es que tradicionalmente a nosotros nos dividen en dos cosas, en el comportamiento tóxico y en el comportamiento benigno. Incluso la Biblia, por ejemplo, a la naturaleza, como por decirlo así, de los pobladores masculinos del planeta, los dividen en Caín y en Abel. Y a la mujer la ponen así le adjudican como la tentación al mal, ¿cierto? En esta imagen, muestro aquí algo que se llama maldad individual. Y tengo a dos personajes que creo que no los conocen, pero también aprovecho y les digo, este personaje, Andrés Breivik, tiene también una película en Netflix. Él es quizá el mayor cazador de vidas humanas que ha habido en el mundo. En el 2011, él en Noruega puso una bomba en un carro, mató a 8 y hirió 200 personas. 2-3 horas después se vistió de policía y se fue para una isla en Noruega, donde él con un arma disparó y mató aproximadamente a 69 personas e hirió a 33, ¿sí? Él no estaba pues como asociado a ningún grupo pues insurgente, él iba pues como con unas ideas de ultraderecha en contra pues como de políticas de migración que se dan en Noruega, e iba en contra de la islamización de ese país, y esa fue quizá la idea por la que él mató pues como a tantas personas, y él siempre alegó su responsabilidad y asumía la culpa pues como tal. Incluso él ni siquiera tuvo intención suicida pues durante ese acto pues que cometió. A él lo evaluaron inicialmente un grupo de psiquiatras y dijeron que él tenía una esquizofrenia paranoide. Él siempre alegó su responsabilidad y obviamente la prensa pues antes de conocer eso también alegaron y le pusieron un segundo grupo de psiquiatras y lo catalogaron como un trastorno de la personalidad pues antisocial y narcisista. Lo condenaron finalmente pues culpable, le dieron la pena máxima en Noruega, que son 21 años. ¿Sí? Quizá nos suene pues como poco, yo también creería que es poco, pero allá tienen la posibilidad de que el que cumple esos 21 años pues como de prisión les dan pues como detención preventiva, o sea, continuar con una detención preventiva. Y este otro es Bernard Madoff. Él trabajó en la bolsa de Nueva York y es quizá pues el mayor estafador en la historia de Estados Unidos, incluso cometió una de las grandes estafas en Estados Unidos, y desde 1970 hasta más o menos el 2008 logró conseguir aproximadamente 65.000 millones de dólares estafando a nivel de pirámide a muchas personas, ¿cierto?
Él se declaró culpable, pues no necesitó pues grupos de psiquiatras ni nada pues como para que lo catalogaran así. Él se declaró culpable y le pusieron pues una condena de 150 años de prisión, ¿cierto? Entonces miren que estos dos personajes que tienen en común, que ambos conocían las consecuencias, ambos asumieron sus culpas, y eso lo hicieron en solitario. Entonces por eso le llamamos pues como maldad en solitario. Y estos dos personajes asumen algo de la característica del psicópata, que es que ellos ciegan vidas y el otro es que perjudican absolutamente todo. El que ciega vidas obviamente tiene un comportamiento quizá pues como más lesivo, y de pronto el que solamente se dedica a perjudicar, obviamente pues la idea de ellos es no tanto matar, pero sí lesionar de otra forma a cierto tipo de personas sin importarles realmente absolutamente nada, no les importa nada, y lo único que hacen realmente cuando cometen sus vilezas es hacer daños, ¿cierto? Es lo único pues que realmente ellos como tal hacen. Estas cosas que les quiero mostrar es que realmente no todo el mundo como tal es así. Incluso la mayoría de personas cuando llega a los 30 años, ahí es cuando en esa edad exclusivamente más o menos ven como de esas personas que tienen 30 años, ¿cuántos lograron tener una carrera criminal durante toda su vida? Miren que 30 años es muy poco. Y empezaron a ver quienes de pronto desde pequeños ya empezaban a tener cierto tipo de comportamientos. Y vieron que más o menos desde la infancia hasta los 30 años, solamente un 5% de las personas lograba conseguir una carrera criminal completa hasta los 30 años, y son esas personas las que se dedican pues como a cometer obviamente todos estos actos de vileza. E incluso muchas veces de este 5% que hacen todas estas cosas, solamente un cuarto de las personas cumplen con rasgos de psicopatía. O sea, un gran porcentaje, estos 5% de las personas están influenciados también por factores externos. Uno, el alcohol. Dos, el consumo de droga. Tres, el abandono infantil. Entonces son muchas cosas externas que también colaboran a que la persona cometa muchas de estas cosas. Y hay otra también muy importante, y que son personas intachables en su vida y que por alguna decepción amorosa o por dinero, por una decepción financiera, de un momento a otro, en un día, cometen un montón de cosas viles, ¿cierto? Incluso de esto, precisamente de esto, hay una película también que se llama Un Día de Furia, que la protagoniza Michael Douglas, y es de 1993, una película también muy chévere, muy buena, se las recomiendo. Esto que les pongo acá de normas y observación son experimentos que han hecho, buscando que las personas puedan tener conductas cívicas e incívicas de acuerdo al contexto. Me explico. Cogen cierto tipo de personas, las seleccionan, las personas van entrando, por ejemplo, a un parqueadero de bicicletas, y ese parqueadero de bicicletas puede estar limpio o puede estar muy sucio, ¿cierto? En la pared del parqueadero dice no pintar grafitis, y cuando el parqueadero está limpio no hay grafitis. Cuando el parqueadero está sucio está el mismo aviso, no pintar grafitis, y el piso está sucio y hay obviamente grafitis pintados. La gente sale a coger pues a recoger su bicicleta y encuentra en la manigueta de la cicla un panfleto colgado que dice felices vacaciones. No importa el día puede estar lluvioso, el día puede estar soleado. ¿Y qué se dieron cuenta? Que el 70% de las personas, cuando el ambiente estaba sucio, tiraba la basura.
tiraba pues tiraba el papel. Y un 30%, a pesar del ambiente estar sucio, se lo guardaba en el bolsillo. Y tenía la característica de que ese panfleto obviamente estorbaba para usted manejar la bicicleta y para guardárselo en el bolsillo, pero igual la gente se lo guardaba. Cuando el ambiente estaba limpio, hacían el mismo porcentaje. Un 70% se lo guardaba y un 30%, a pesar de estar limpio, tiraba el papel a la basura. Quisieron comprobar eso, lo mismo con un panfleto pegándolo en el carro, en un carro, y decía, por favor, organice los carritos de mercado bien, póngalos siempre detrás, y cuando el ambiente estaba sucio, la mayoría de la gente ponía el carrito de mercado donde fuera, y cuando el ambiente estaba limpio, la mayoría de las personas lo ponía bien, ¿cierto? Quisieron volver a comprobar esto, hicieron un experimento, y pusieron un buzón, y en ese buzón había un sobre. En ese sobre estaba bien delimitado pues de quién era el destinatario, para dónde iba, y de ese buzón salía un pedacito de un billete de 5 o de 10 euros, ¿sí? Ese buzón podía estar pintado, o sea, lo tenían sucio y alrededor el jardín del buzón muy sucio, pero también el buzón lo podían poner limpio y con el jardín limpio. ¿Y qué se dieron cuenta? Que cuando el buzón estaba sucio, el jardín estaba sucio, la mayoría de la gente se robaba la plata. Y cuando el buzón estaba limpio, el jardín estaba limpio, la gran mayoría de las personas, ¿qué hacían? Metía el billete y metía el sobre dentro del buzón. Entonces, con esto, ¿qué concluyeron? Ojo, un 30% de las personas allá en esa ciudad donde hicieron el estudio se saltaban las normas, que había otro 30% más o menos, 20-30% más o menos, que observaba o cumplía las normas y que tenía pues por ende una conducta prosocial, ¿cierto? Este 30% que se saltaba las normas no le importaba absolutamente nada el contexto en el que estaba, si estaba limpio o si estaba sucio. Y que había más o menos un 40, un 50%, había un 40% más o menos que respetaba o que se saltaba las normas de acuerdo al contexto en el que se veía. Entonces, esto no quiere decir de que la gran mayoría de las personas sea buena, sea mala, simplemente que cualquier persona puede tener una conducta antisocial dependiendo del contexto en el que la persona esté. Hay, por ejemplo, otros experimentos muy bacanos, pues digo bacanos es por lo que demuestran, y es que, por ejemplo, cogían ciertas personas y ponían a que hicieran descargas eléctricas en otros que estaban haciendo, por X o Y motivo, pruebas de memoria, ¿cierto? Cuando hacían las descargas iban subiendo en intensidad. Un 30% de las personas decidió parar y dijo, no más, porque obviamente le estoy generando dolor a la persona. Incluso evaluaban que a mayor descarga las personas gritaban. Entonces esas personas incluso se levantaron, hasta demandaron la universidad, todo, y decían que ellos no iban a seguir haciendo eso, ¿sí? Había otro 30% que realmente no le importó y no titubeó a la hora de seguir generando descargas en las personas, a pesar de tener dolor, ¿cierto? Y había un 40% que sí titubeó, o sí dudó, pues por decirlo así, pero que igual continuó generándole dolor a esas otras personas, todo por el bien del conocimiento científico, ¿cierto? Entonces es lo que les digo. Miren las conductas antisociales que muchas veces se pueden dar simplemente con una excusa del bien, pues como tal de la sociedad, pues por decirlo así, o del bien en la investigación.
Y para hablar como tal de los psicópatas, entonces, la psicopatía, los psicópatas son quizá como ese tipo de personas que, vuelvo y les digo, no les importa nada, lo único que hacen es cometer vilezas, transgredir, generar daño, humillar, engañar, ¿sí? Abusar y ser crueles. De todas estas cosas que les he mostrado, realmente en toda la sociedad el porcentaje de psicópatas que hay en el mundo es más o menos entre un 1 a 1.5% de la sociedad. Y a nivel de las prisiones son más o menos un 20% de las personas que son psicópatas, ¿cierto? ¿Esto qué muestra? Vuelvo y les digo, que los delitos generalmente son producidos por personas, pues como conductas pues antisociales, pero que realmente no son ni psicópatas, no son antisociales y que muchas veces están influenciados por varios factores externos. Tienen unas características especiales también, son personas supremamente inteligentes, son personas que son encantadoras, se saben acercar muy bien a las víctimas que van a tener en ese momento. Son personas que no aprenden de la experiencia, son personas que no tienen ningún tipo de temor, que tienen conductas extravagantes con el licor y son supremamente egoístas y centrados en sus objetivos, realmente sin importarles nada, ¿vale? Generalmente esto puede empezar en la infancia. Los niños empiezan a mostrar características que les puedan sugerir pues como un trastorno de la personalidad o antisocial o incluso ser psicópatas, y es que los niños se vuelven supremamente indiferentes y no muestran ninguna reacción de emotividad ante nada, ¿sí? El psicópata, por ejemplo, cuando sale de prisión, se ve que al salir de la prisión tiene un riesgo mayor de 3 veces de volver a cometer un delito, 4 veces de un delito violento, de reincidir, y que obviamente esto se va a aumentar más si tiene otros factores externos que lo estén acompañando, que se acompañe de otros delincuentes, que consuma sustancias, que en la familia de él hayan arrestos familiares, que el paciente o la persona, perdón, que la persona sea inteligente, que tenga bajo nivel pues como de educación, o que también tenga pues como ausencias escolares. Los cerebros morales y los cerebros amorales. Siempre ha sido quizá de gran interés en la ciencia estudiar los cerebros psicópatas, ¿cierto? Ahora pues como con imágenes funcionales en las personas, por ejemplo, sanas, se ha podido documentar como cuáles son las áreas que en el cerebro humano se activan cuando nosotros vamos a tomar de pronto pues como una decisión moral, por decirlo así. Y esto surgió también de que muchas veces había niños que habían tenido en la infancia temprana cierto tipo de traumas o cierto tipo de lesiones y que posteriormente en el tiempo esos pelados jóvenes comenzaron a tener como un síndrome de psicopatía del adulto, o sea, se volvieron muy egoístas, no les importaba nada, no tenían temor, eran crueles. ¿Y qué vieron? Que a esos niños cuando los enfrentaban ante alguna decisión moral no tenían activación en el cerebro de estas 3 regiones, por ejemplo, en el cerebro, ¿cierto? Está la porción orbitofrontal de la corteza prefrontal, está la dorsolateral y está la ventromedial. Y estas áreas en las que había déficit, pues como de activación en la resonancia funcional, son las áreas que en una persona sana generalmente se activan cuando están enfrentadas ante una decisión moral. Les muestro eso porque es que realmente
El psicópata que es tradicional, el psicópata que es ordinario, realmente no tiene ningún tipo de lesión a nivel del... Ahí se ve, sí. No tiene ningún tipo de lesión a nivel del cerebro. Esto que vemos aquí es, por decirlo así, el sistema límbico. El sistema límbico de nuestro cerebro es esa parte que a nosotros nos permite hacer muchas cosas, que nos permite activarnos de muchas maneras frente a las emociones, por ejemplo, ¿cierto? Y el sistema límbico generalmente está dado por ciertas estructuras que son la amígdala cerebral, el lóbulo temporal, el cíngulo, la corteza prefrontal, el hipotálamo y aquí en esta parte del tálamo, ¿cierto? Todo ese sistema límbico a nosotros nos permite varias cosas. Uno, que se registren los sentimientos, darle pues como valencia afectiva a las experiencias, tener reacciones emotivas, sobre todo la amígdala está muy metida en eso, el control de impulsos, el aprendizaje que tenemos con el premio y el castigo, o también poderle dar pues como cualidades como al dolor. Y la persona que es antisocial, que es psicópata, tiene generalmente afectado ese sistema límbico y esas funciones que nos da el límbico en estas personas realmente no se da, ¿cierto? Esta es otra imagen que les traigo y esta imagen es muy bonita, es con resonancia también funcional y es lo que muestra el cerebro del psicópata. El cerebro del psicópata generalmente muestra, ¿sí se ve ahí? Sí. Muestra aproximadamente que hay una disminución del 11% de la sustancia gris prefrontal. La amígdala, que es lo que nos da las reacciones emotivas, también está disminuida de tamaño. Los cerebros de todas las personas tienen algo que se llama las áreas de Brodmann, que están representadas en toda la corteza cerebral. En las personas psicópatas se ha podido documentar que hay ciertas áreas de Brodmann que están afectadas. El área número 1, que es el área somatosensorial, que está pues como más o menos aquí a mitad del cerebro. El área 17, 18 y 19, que es la corteza visual, que es más o menos aquí atrás en la parte de cada cerebro. El área 37, que es lo que nos da el reconocimiento de los rostros. El área 44, que es el área de Broca. Y el área 49, que es lo que nos permite a nosotros evocar o recuperar recuerdos, que está cerca pues como del hipocampo. Entonces, al tener estas personas o los psicópatas afectadas todas esas áreas, quizá los pacientes las personas van a tener alteraciones a nivel cortical. En esta imagen les traigo acá, lo que quisieron mostrar son como estudios de reacción empática de los psicópatas versus controles o versus sanos cuando los ponían a experimentar cierto tipo de sentimientos ajenos. Y lo que hicieron acá, entonces, es que grababan pues como unos videos muy cortos de una mano inductora y de una mano receptora. Y lo que querían mostrar era un saludo afectuoso, un dolor a esa mano, un rechazo o simplemente algo neutral, ¿sí? A medida que ellos iban viendo eso, a los psicópatas los pasaban por unas resonancias funcionales que les iba mostrando. Y así veían qué actividad del cerebro de esas personas tenía frente a esas situaciones. Entonces al psicópata, mientras iban en la resonancia, lo ponían a observar, o sea, veían los videos del contacto manual, los ponían como a empatizar, o sea, que les pedían que se imaginaran qué sentía la mano receptora o la mano incluso inductora, o los ponían a vivir la experiencia, o sea, tenían el contacto real en las manos. Esta es la resonancia funcional de los sanos. Todo esto que está en color son las activaciones normales de una persona sana. Entonces miren que se activan las partes que les he ido mostrando. La corteza somatosensorial, la parte frontal, la amígdala, el cíngulo, y eso es lo que normalmente se activa en una persona que está sana. Pero cuando mostraban la de los psicópatas,
se veía, miren acá en esta imagen, realmente es muy poco el color que se ve. Entonces, ¿qué se veían los psicópatas? Ellos realmente no tenían casi actividad funcional en la resonancia cerebral y se dieron cuenta que estaba más afectada la parte empática al observar vivencias ajenas. Entonces, ¿qué concluyeron? Que los psicópatas carecen de una activación espontánea, de una reacción empática al observar vivencias ajenas. ¿Sí? Entonces, cuando ellos observaban dolor, observaban crueldad que le estaba pasando a otra persona, realmente ellos en su cerebro no se les activaba absolutamente nada. Esta es otra resonancia funcional de una persona que se llama Donta Page. Donta Page en 1999 asesinó brutalmente a otra persona. Y cuando le hicieron una resonancia funcional a esa persona, a Donta Page, ¿qué vieron? Que había una ausencia de activación o una ausencia pues como de la función en la corteza prefrontal. Y esa corteza prefrontal es la que regula nuestras emociones y controla los impulsos. Esta es la de un control normal, miren el color rojo, es una activación completamente normal. Como les mostré ahorita, cuanto a los niños que tenían conductas antisociales, hay casos de personas que son completamente intachables y que llevan una vida normal y que de un momento a otro cometen actos de vileza, ¿cierto? Entonces por ejemplo, es el caso de una persona adulta con una vida muy normal y de un momento a otro empezó a cometer actos de pedofilia con su hijo. Obviamente aquí reportan que tiene apraxia. La apraxia es como esa alteración de poder realizar una función motora sin tener alteración en mis vías motoras. Me explico, yo por ejemplo no puedo ser capaz de abotonarme, no puedo ser capaz de vestirme, no puedo ser capaz de cortar la carne con un cuchillo y un tenedor, y antes sí lo hacía, y de un momento a otro perdí eso, ¿cierto? Entonces, a esta persona que le encontraron eso, vieron que de pronto tenía sus signos neurológicos y le encontraron un tumor en la región orbitofrontal de su cerebro. Ese tumor lo extrajeron y él dejó de cometer pues como esos actos de pedofilia con el niño, volvió y reincidió y se dieron cuenta que el tumor había vuelto a progresar. Volvieron y lo operaron y esa conducta desapareció del todo, ¿sí? Hay casos también de, por ejemplo, aunque eso es exageradamente raro, pero se puede dar, personas que tienen trastornos del sueño, que tienen parasomnias y han podido documentar en su sonambulismo mataron a alguien. Eso es exageradamente raro e incluso para eso demostrarlo requieren muchos estudios. Pero ahora hay muchos asesinos que están supuestamente diciendo que ellos sufren de eso y obviamente es complejo pues demostrarlo, pero eso como les digo pues son casos anecdóticos. Hay también reportes de personas que matan en una psicosis de una epilepsia. Las personas con epilepsia pueden tener psicosis preictal, pueden tener psicosis ictal y pueden tener psicosis posictal y han llegado a matar personas en esos brotes psicóticos, pero eso también requiere, obviamente, que se demuestre que tienen que ver. Las personas con epilepsia también, dependiendo de dónde está el área epileptogénica, pueden tener trastornos de la conducta y también han visto que personas con trastornos de la conducta severa asociados a su epilepsia les hacen lobectomía y a la persona se le mejora la agresividad por completo. Obviamente, a todas estas personas que les han encontrado esas lesiones, como les digo, tendrán algún curso diferente de su enfermedad y como les digo, son personas completamente intachables y no hay razón para que usted de un momento a otro empiece a matar y empiece a agredir personas, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y a estas personas que les encontraron esas lesiones, después de curarlos dentro de comillas o después de tratarlos, obviamente habían hecho pues como actos viles, quedaron pues recluidos en centros psiquiátricos, ¿sí? Los psicópatas generalmente, cuando están enfrentados al dolor de otra persona o al sufrimiento de otra persona, ¿qué se ha visto? Estas personas no tienen una adecuada respuesta que llamamos electrodérmica o electrodermal. Usted está viendo, por ejemplo, una imagen que a alguien le están torturando, algo le están matando,
la persona empieza a sudar. El psicópata no suda. El psicópata no tiene respuesta en la frecuencia cardíaca. Estas personas no tienen un sobresalto frente a esas cosas. Incluso les han evaluado eso mientras cuentan cómo cometían esos actos de vileza, y a ellos no les cambia para nada, pues como esos signos vitales, por decirlo así. Son personas que tienen altos umbrales de dolor, tienen déficit, ¿sí?, para expresar el miedo, para expresar tristeza o para expresar alegría, pero realmente no tienen ningún problema para expresar asco, para expresar ira o para demostrar que alguien les fastidia. En cuanto a la genética, es súper importante. Se ha visto que si yo tengo un progenitor violento, la probabilidad de que yo sea violento es mucha. Incluso hay reportes de un pelado que lo adoptaron a los 2 años. Cuando lo adoptaron, ese niño tenía rabias incoercibles. A los 10 años ya el pelado empezó con consumo de licor, a los 11 años ya robaba, a los 20 años ya mató, metieron a la cárcel, el pelado se voló, volvió a matar y volvió a lo encarcelaron. Lo condenaron a cadena de muerte y allá en el pabellón de la muerte alguien dijo, este muchacho se me parecía a alguien. Precisamente el papá de él, el papá biológico, estaba también recluido por haber cometido asesinato. El abuelo de ese pelado había sido un contrabandista y había robado bancos. El bisabuelo de ese pelado también había cometido actos de vileza. Entonces, se ha visto que hay una alta probabilidad, entre el 60 al 70%, de que yo pueda tener un componente genético para heredar estas cosas. Incluso la psicopatía es algo que es de familia. ¿Sí? Me acuerdo yo que cuando hablaba con el doctor Cataño de esto, yo le dije, es que han documentado incluso alteraciones enzimáticas en personas que están asociadas al mal, ¿cierto? A actos viles. Y una de las enzimas que está ahí metida es la monoamino oxidasa, que tiene que ver con la serotonina. La serotonina lo que hace es frenar la agresividad. Y esto se encontró porque cogieron un grupo de población masculina de una familia que estaba metida en muchas conductas pues antisociales. Incendiaban, violaban, pegaban a personas pues como de su misma familia, ¿sí? Y también empezaron a ver que habían variantes de esta enzima y que las variantes de esta enzima podían ser variantes que permitían que la enzima funcionara bien y que había variantes que permitían que la enzima funcionara mal. El 65% de las personas que tienen variación de esta enzima permite que la enzima funcione bien, sin ningún problema. Pero ¿qué vieron? Había niños que en su infancia, pues había personas que en su infancia los violaron, los abusaron, los torturaron y ellos tenían conducta antisocial. Pero las personas que tenían la deficiencia de la enzima, pero que a pesar de eso funcionaban bien y que habían sufrido torturas, agresiones y todo, no tenían una conducta antisocial. Incluso en Finlandia han documentado una variante que es la BUC20. La encontraron solamente en Finlandia a 100 presos. Y esos 100 presos eran los que más conductas agresivas tenían. Eran pirómanos, abusaban de su familia, torturaban gente dentro de la cárcel y habían matado incluso policías dentro de la cárcel. Y a esos 100, que eran los que más agresivos eran los que tenían pues como alteración en esa Q20. Los asesinos en serie
Esto es como de las cosas que la gran mayoría de las personas, cuando vemos las series, nos llaman la atención. Incluso el asesino en serie, pues a la gente le gusta pues como ver esas películas, ver esas series, porque obviamente llama la atención. Pero en la televisión que muestran que la mitad de las personas que cometen todos esos actos de violencia son asesinos en serie, y realmente eso no es así. El asesino en serie es esa persona que comete 3 o más asesinatos en 30 o más días, y que entre esos 30 días y que entre cada asesinato descansa. ¿Sí? El para su comportamiento. Hay otra cosa que se llama asesino en masa. El asesino en masa es el que les mostré ahora, que puso el carro bomba y después fue y mató y disparó a un montón de gente. Es esa persona que mata un montón de personas en un mismo momento. ¿Sí? Y el otro es el asesino relámpago. El asesino relámpago lo que hace es que mata también una cantidad de personas, pero en menos de 30 días. Entonces ahí está la diferencia, es el tiempo, y que generalmente el asesino relámpago no descansa de su comportamiento, ¿sí? Porque los asesinos en serie generalmente incluso tienen una estructura familiar buena, son buenos padres de familia, son buenos hermanos, y que están con una satisfacción psicológica, una satisfacción sexual, una satisfacción sádica con cada asesinato que ellos cometen. En cambio, estas personas con el asesinato pues relámpago generalmente no lo hacen. El 60% de los asesinos en serie pudiesen llegar a cumplir con un perfil de psicopatía. Entonces, ¿ellos qué hacen? Son encantadores, escogen sus víctimas muy bien, generalmente tienen un parecido físico a alguien, y así es como ellos van seleccionando sus víctimas. Generalmente, de acuerdo pues como al deseo o la gratificación que la persona quiera tener al matar, puede escoger sus víctimas. Entonces pueden escoger niños, pueden escoger ancianos, o pueden escoger prostitutas. Incluso la mayoría de los asesinos en series que cometen asesinatos con un componente sexual matan son prostitutas, y generalmente las prostitutas entre ellas se parecen, y normalmente el asesino no conoce a ninguna de sus víctimas, porque realmente ellos no tienen la sed de venganza, ¿sí? La sed de venganza que tiene quizá otro asesino. De todos los asesinatos que hay, más o menos un 0.5% tienen una connotación sexual. Esto pues obviamente es la mayoría en Europa y Estados Unidos. No sé en Colombia pues cómo será. Y de este que tienen una connotación sexual, hay una proporción que son por asesinatos en serie. ¿Sí? Entonces miren que realmente todo lo que se les he mostrado es poco. Simplemente que también la televisión, obviamente, nos vende muchísimas cosas. La delincuencia financiera. Los psicópatas no solamente están en la cárcel, también están en juntas administrativas, también están en comités, y generalmente son personas supremamente inteligentes, tienen cargos altos, pero igual dañan, igual engañan, igual humillan, y quieren saltarse las normas de su trabajo basados en estos altos cargos. Y se ha visto que esas personas de delincuencia financiera, más o menos un 3%, son psicópatas. Son psicópatas. Comparándola con el 1%, 1.5% de la población, ¿cierto? La gran diferencia de estos psicópatas que están metidos en el mundo financiero es que ellos no matan. No matan. Pero vuelvo y les digo, transgreden las cosas para humillar al otro, para robar dinero,
¿sí? O sea, que igual hacen daño. Simplemente que a nosotros, obviamente, nos llamará más la atención y reaccionaremos diferente ante el psicópata que mate, ¿cierto? Esta es una imagen del cerebro de la persona estafadora. Se ve ahí bien. Esta es una imagen del cerebro de la persona estafadora. Cuando comparaban a la persona estafadora, o al psicópata más bien, al psicópata estafador, lo comparaban con personas que eran delincuentes, pero porque robaban con tarjetas de crédito, cosas así, pero que no cumplían perfil de psicopatía. ¿Qué se vio? Que estas personas psicópatas en las pruebas neuropsicológicas tenían mayor poder de planeación, tenían mayor poder de atención, mayor poder de vigilancia, y que adicionalmente tenían un aumento en el grosor, aquí donde ven los colores, y tenían un aumento del grosor en la sustancia gris a nivel prefrontal, ¿sí? A nivel de la corteza somatosensorial y a nivel de la unión temporoparietal. Los maquiavélicos, creo que muchos los conocemos. Los maquiavélicos no necesariamente tienen que ser psicópatas, pero son personas que manipulan, que traicionan, que utilizan al prójimo y después prescinden, pues obviamente, de él. No necesariamente están relacionados con el coeficiente intelectual, y generalmente el maquiavélico es político. Generalmente el maquiavélico es político, también los hay, obviamente, en agentes de bolsa, en el ambiente comercial, pero la mayoría son políticos y son personas que para dar sus discursos saben mentir, saben cómo mirar, saben gestualizar muy bien, modulan su voz y hacen unos movimientos faciales que les permiten mentir y convencer a la mayoría de las personas. ¿Y qué se ha visto? Que los maquiavélicos es igual en hombres y en mujeres. Ahí realmente no hay una diferencia como tal. Entro a un tema que me gusta mucho, cuando vamos de tiempo bien. Sí. Entro a un tema que me gusta mucho y son la psicopatía femenina. ¿Sí? Vuelvo a lo de la televisión, la mayoría nos muestran que son hombres. Incluso hay una serie que se llama Mujeres Asesinas, y mostraban que todas las que mataban ahí, pues obviamente los que cometían eso eran mujeres, pero la mayoría siempre nos han mostrado que son los hombres, en su gran mayoría, los que cometen pues como estos actos de violencia, ¿cierto? Por 9 hombres hay una mujer que está metida en robos, que está metida en torturas, que está metida en grandes actos pues como de vileza, o así sean pues también como actos criminales menores. Y nos han mostrado o nos han querido hacer ver que es que como si las mujeres realmente no hicieran daño, como si fueran infradotadas para ser malignas, ¿sí? Y obviamente los hombres llevamos una ventaja muy grande en esa proporción, pero las mujeres también pueden ser torturadoras, también pueden ser mafiosas, también pueden ser asesinas en serie. Pero que cuando comparan el cerebro de una mujer psicópata y de un hombre psicópata, se han visto quizá una que otra diferencia muy sutil en cuanto a que los hombres tienen menor grosor de la sustancia gris prefrontal. Tienen menor grosor los hombres. Ojo, las mujeres se comportan exactamente igual que los hombres psicópatas. Torturan, hacen daño, no les importa realmente
nada, obviamente pues abusan de sus cosas pues cuando están frente a alguien, pero ojo, de todos los delitos que tienen que ver con severidad, solamente el 10% están involucradas las mujeres. De todos los delitos severos, solamente están involucradas las mujeres. De este 10%, realmente solamente hay un 1% de que las mujeres sean psicópatas. De que las mujeres sean psicópatas es un 1%, realmente es muy poco, pero ahí viene otra de las grandes diferencias entre hombres y mujeres. Generalmente la mujer psicópata no comete violencia física, ¿sí? Generalmente no lo hace, pero cuando lo hace igual. Incluso hay reportes de mujeres metidas en el hooliganismo, ¿sí? Pero ojo, el cerebro de las mujeres permite comportarse de otra manera y hacer daño de otra manera. Hacen más desplantes, son más sarcásticas, pueden humillar más y tienen algo que me parece muy chévere, y es que tienen una mayor cognición social. Al tener una mayor cognición social, ellas pueden captar e interpretar muchísimo más fácil los sentimientos ajenos. Entonces, al captar e interpretar más fácil el sentimiento ajeno, humillan más fácil, ¿cierto? Pero, como les digo, también utilizan la violencia física y otras cosas que el hombre también hace, ¿sí? E incluso en los registros de violencia doméstica severa se ha podido ver que hay un subregistro de las cosas. En Estados Unidos, cuando hubo muerte conyugal, hay un subregistro. Se vieron de repente. En Estados Unidos y en España, cuando hay una muerte conyugal, se dieron cuenta que en Estados Unidos el 62% está involucrado el hombre y el 32% está involucrada la mujer. Eso es mucho. Eso es mucho. Y en España, el 70% era el hombre y el 30% era la mujer. ¿Cierto? El cerebro de la mujer, cuando se compara con los sanos y cuando les hacen las resonancias funcionales, ¿qué se dan cuenta? Que también estas personas tienen una actividad límbica disminuida, sobre todo a nivel de la amígdala, ¿sí? Lo que quiero mostrar con esto es que hombres y mujeres pueden ser psicópatas y que se comportan exactamente igual, pero que realmente las diferencias de cerebro como tal no son muchas, ¿sí? Yo le digo, de pronto se ha visto que el hombre psicópata quizá tiene un poquito menor de grosor de sustancia gris. Y lo otro es la diferencia hormonal. Los andrógenos permiten mayor combatividad, mayor dominio o ser más dominantes. El ciclo menstrual hace que la mujer sea quizá más irritable. La oxitocina hace que haya una dependencia también afectiva y la vasopresina que hayan celos. Ya con esto, la rareza del mal es mostrarles que a pesar de todas estas cifras y todas estas cosas que les mostré, es que nosotros poseemos una vasta red neuronal que teóricamente nos puede proteger de la maldad, ¿sí? De cometer actos viles. Los mecanismos biológicos para los efectos tóxicos siempre van a estar, siempre van a estar ahí. Pero en eso también va, obviamente, la educación, el consumo de sustancias, las instituciones que permiten pues ayudar a obedecer las cosas o restringir ciertas cosas y así tratar como de limitar pues como el camino del que es maligno, ¿cierto? Y así terminamos.
Les agradezco mucho. Mil gracias. Gracias al doctor Salvador Medina por esta amplia exposición acerca de lo que es la neurología del mal. Como podemos ver, y los que no somos neurólogos, por fin entender por qué alguien tiene un comportamiento antisocial, psicópata, un comportamiento de maldad. No siempre tiene que ser una decisión individual de la persona, que un día amaneció malo y al otro día amaneció bueno. No es algo que se decida, es algo que se viene incluso genéticamente determinado, algunas veces por una patología como un tumor, como un sangrado, un accidente cerebrovascular. Son múltiples las causas que llevan a alguien a tener un comportamiento malévolo, un comportamiento maligno. Gracias al doctor Salvador y gracias a ustedes por conectarse el día de hoy con nosotros a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.